Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy finalizamos la serie titulada La compasión de Jesús y veremos la segunda parte del tema La compasión de Jesús lo llevó a sanar. Tú nos creaste con un propósito. Como de costumbre está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Hola, Oscar, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Y les damos las gracias por permitirnos llegar a sus vidas por medio de este espacio. Les recordamos que estos temas y muchos otros usted los puede escuchar y recomendar ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y los disfrutará desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. Dice Mateo 14:14, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Aquí vemos que era el corazón compasivo de Jesús lo que lo llevaba a sanar a quienes estaban enfermos. Él sentía dolor en lo más profundo de su ser por las enfermedades y las dolencias de las personas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. En el programa anterior usted respondió a una pregunta que a muchos inquieta, pues causa rechazo en algunos y otros están de acuerdo. Exactamente fue esta la pregunta. ¿Qué pasa cuando un predicador o ministro pide abierta o indirectamente dinero a cambio de la sanidad o milagro? Buenos días, Oscar, y repito la misma respuesta que di en el programa anterior con la autoridad de las Sagradas Escrituras. Tal ministro, si pide dinero directa o indirectamente, no es de Dios. Si él pide dinero a cambio de una sanidad, de un milagro, tal ministro no es de Dios. Es un falso profeta disfrazado de ministro de Cristo Jesús. Y vea lo que dice esto, la palabra Jesús, cuando encomienda a los discípulos. Mateo 10:8 dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Yo no sé cómo es que no podemos entender con tanta claridad que habla Jesús. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Claro, como ellos jamás vieron a Jesús pedir plata, pues Jesús tiene toda autoridad para decirle eso a los apóstoles. Lo mismo pasa en Hechos 8:18 al 23, dice así: al ver Simón que mediante, Simón es un mago, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Interesante aquí que dice Pedro, arrepiéntete de esta tu maldad. O sea, hay maldad en quien ofrece dinero, ¿no? Imaginen en el que pide. Si hay maldad en el que ofrece dinero para pedir algo de Dios, para solicitar algo de Dios, ¿cómo será la maldad de aquel que utiliza el poder de Dios para pedir dinero? Pero Ángelo, no podemos negar que a pesar de estos tales ministros y que ellos efectúan, digamos, milagros y sanidades, ¿esto no es muestra de que Dios está con ellos? Ni los milagros, ni las sanidades, ni los prodigios son garantía de que alguien sea un verdadero ministro del Evangelio, ni de que Dios esté con él. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús, y vamos a leerlo. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Oh sorpresa en el día del juicio, ¿no? Habrá gente que quizás hizo muchos milagros y hicieron cosas supuestamente en el nombre de Jesús. El Señor le dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por ahí en el 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso es muy claro en las Sagradas Escrituras. Marcos 13:22, Jesús dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y sí, uno ve que la gente camina y corre, que porque X o Y predicador hace milagros, corren a seguirlo, corren por donde el predicador llegue o por donde el predicador vaya, allá va mucha gente. Los milagros y sanidades nunca son una prueba entonces de que alguien realmente está enseñando la verdad. De ninguna manera. Vendrán muchos que usando mi nombre, Mateo 24:5, vendrán muchos que usando mi nombre, o sea, ¿cómo se presentan? Como de Cristo, ¿cierto? Dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Y cómo es ese engaño? Bueno, por medio de prodigios, señales y milagros, obviamente falsos. Pastor, ¿cómo era el modelo de Jesús para hacer sanidades y milagros? Como lo dijimos creo que en el programa anterior, Beatriz, su modelo era el anonimato. Jesús no usaba al sanado como conejillo, ¿cierto?, de presentación para otra cruzada de sanidades y milagros, no, para nada. Por ejemplo, cuando él sanó al leproso, le dijo en Mateo 8:4, mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Nosotros hacemos lo contrario: dilo a todo el mundo, y di que fue nuestra iglesia, y di que fui yo el que oró por ti. Fue el modelo de Jesús. Entonces, ¿todos los que creen en Jesús tienen el poder de hacer sanidades y milagros? Bueno, a esa conclusión nosotros podríamos llegar si hiciéramos una lectura ligera de Marcos 16, 17, 18, que dice: en mi nombre, todos los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y esto sanará. Si hacemos una lectura rápida, nosotros podríamos llegar a esa conclusión. Pero como debemos interpretar la Biblia a la luz de toda la Escritura, entonces no sería correcto llegar pues a dicha conclusión. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, del 29 al 30. ¿Son todos apóstoles? Ahorita pareciera que sí. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y obviamente, estas son preguntas retóricas que todas las respuestas es no todos hacen milagros, no todos hablan en lenguas. Y aquí no es que Pablo esté contradiciendo a Jesús, lo que Jesús dijo en Marcos. Más bien, lo que dijo Jesús es que los que creen, o sea, el grupo de creyentes, o sea, su iglesia, ese grupo, tendría la capacidad de operar en su poder. Esto concuerda exactamente con lo que el apóstol nos enseña en su carta a los Corintios, que la acabamos de leer. Así que dentro de la iglesia, pues algunos pueden tener este don, el don de hacer milagros y sanidades, mientras que otros pues pueden tener otro don. Y nadie dentro del cuerpo de Cristo debería hacer alarde del don que le ha sido dado, pues no es para sí mismo, sino para el beneficio de los demás. Y es eso, un don, o sea, se le entregó. No es que él tenga el poder en sí mismo, Dios le regaló ese don, le concedió ese don. Ángelo, pero ¿por qué unas personas son sanadas o reciben un milagro y otras no? ¿A qué se debe esta situación? Bueno, yo podría decir que hay dos respuestas bíblicas para estas situaciones. Número uno, no hace parte del propósito de Dios. A veces la sanidad no hace parte del propósito de Dios. En los tiempos de Jesús, vean, no todos fueron sanados. Algunos leen los evangelios y solamente se concentran en los milagros y las sanidades, pero no siempre fue así. Vea, cada sanidad y milagro de Jesús obedecía a un propósito específico que el Padre tenía. Así como Naamán fue sanado de su lepra, siendo sirio, habiendo tantos leprosos en Israel, pues muchas personas de Palestina no fueron sanadas por Jesús, porque sencillamente no correspondía al propósito específico de Dios. La segunda razón para que de pronto no haya una sanidad es la incredulidad. O sea, la incredulidad se puede convertir en un impedimento. No siempre, pero puede ser un impedimento. Los evangelios nos registran que muchos no fueron sanados no porque Dios no quisiera o porque ese no fuera su propósito, sino por la dureza de corazón y por la incredulidad de la gente. Mateo 13:58 dice así:
y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Claramente muestra que la incredulidad fue impedimento para que Jesús hiciese milagros. Eso que usted mencionó sobre que a veces no hace parte del propósito de Dios sanar a alguien, ¿es bíblico? ¿Podríamos decir que el propósito de Dios es que alguien esté enfermo? Bueno, esto es bien complicado de entender y excelente pregunta, Betty. Pero si nosotros creemos en lo que la Biblia dice, tendremos que aceptar esa verdad. A veces Dios no va a sanar. Ese es su propósito, no sanar. Impresionante, ¿no? Que lo tengamos que reconocer. Por ejemplo, nosotros no podemos llegar a otra conclusión cuando leemos el siguiente pasaje. Vea lo que dice Gálatas 4:13. Como bien saben, aquí está hablando el apóstol Pablo, como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Eso lo dice mi Biblia, estimado oyente, también lo dice la suya. Gálatas 4:13. Lo vuelvo a leer. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Impresionante. Dios usó una enfermedad del apóstol Pablo para llevar el evangelio a la ciudad de Galacia. Es que Dios tiene sus maneras misteriosas y perfectas de obrar. No sabemos cuántas personas quizás han llegado a los pies de Cristo debido a que ellos o familiares muy queridos de ellos estaban en una enfermedad, estaban padeciendo algún dolor, algún sufrimiento, y Dios a veces utiliza ese tipo de situaciones, ese tipo de circunstancias para atraerlos a sí mismo. Entonces, sí, Beatriz, a veces el propósito de Dios es no sanar. Y aunque Pablo Dios lo usaba para hacer sanidades y milagros. Así es. Así es. Ángelo, algunos predicadores dicen que los cristianos debemos gozar de una salud inquebrantable y que toda enfermedad en el creyente es por el pecado o por la falta de fe del mismo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, Oscar, quienes dicen eso parece que no hubieran leído la Biblia. Vamos a revisar algunos ejemplos. La Biblia dice que Job mismo, a pesar de ser piadoso, ser un hombre recto, intachable, apartado del mal, temeroso de Dios, él sufrió enfermedad. Así lo dice en Job 2:7. De hecho, Satanás fue quien puso esa enfermedad. Y no fue por el pecado de Job, no fue por el como pecado. Lo atacaban sus amigos. Así es. Sara, Rebeca, Ana y otras mujeres de Dios fueron estériles. Así lo dice la Biblia, no tapa eso la Biblia, fueron estériles y eran mujeres de Dios. El patriarca Isaac se quedó ciego en su vejez. Eso lo encontramos en Génesis 27:1. Y era un patriarca, no hijo de la promesa. Epafrodito, algunos de pronto no lo conocen, él fue el incansable colaborador del ministerio de misiones del apóstol Pablo. Él estuvo enfermo de muerte, eso está en Filipenses 2:25 al 27. Es más, el mismo Pablo, con toda su unción espiritual, él afirma que dejó a Trófimo enfermo en Mileto. O sea, no lo sanó. Él siendo apóstol y habiendo resucitado muertos, él dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Eso está en 2 Timoteo 4:20. También Pablo le dice a Timoteo que tome vino en lugar de agua a causa de sus frecuentes enfermedades estomacales. Eso está en 1 Timoteo 5:23. O sea que aquí encontramos a un pastor, el pastor de Éfeso, lo encontramos enfermo. Continuamente se enferma de su estómago. Pablo, otro ejemplo, Pablo declaró que ya lo vimos, que la razón que lo llevó a predicarles el evangelio de Galacia fue que él estaba enfermo. Está en Gálatas 4:13. Y Pablo mismo le pidió 3 veces al Señor que lo sanara de una enfermedad y el Señor no se lo concedió. Eso está en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Personalmente yo comparto el pensamiento del teólogo Wayne Grudem. Él dice: probablemente todos los cristianos estarían de acuerdo con que en la expiación Cristo ha comprado para nosotros no solo completa libertad del pecado, sino completa libertad de nuestras debilidades y dolores en su obra de redención. Y todos los cristianos tampoco dejarían de estar de acuerdo en que nuestra plena y completa posesión de todos los beneficios que Cristo ganó para nosotros no vendrán hasta su regreso. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera y por internet a través de radioprimavera.com. La compasión de Jesús lo llevó a sanar. Ángelo, ¿es falta de fe si se está enfermo tomar medicinas, ir al médico o practicarse alguna cirugía? ¿Qué opina al respecto? Yo diría que si Dios no ha intervenido en medio de nuestras enfermedades, sería falta de sensatez,
falta de sabiduría y de sentido común no acudir al médico, no tomarnos la medicina o no someternos a una intervención quirúrgica. Yo personalmente he tenido que ir no una sino 2 veces al quirófano. Una vez tuve que ir a ser operado de la vesícula y la otra por una hernia discal. Y créame que he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Yo creo en el Señor Jesucristo. A propósito, Oscar, a pesar de su fe en el Señor, ¿usted se ha enfermado? Claro que sí, varias veces. ¿Le podría decir a nuestros oyentes usted con qué enfermedad ha tenido que luchar? Bueno, yo he luchado los últimos años con un cáncer de piel. Y algunos piensan, uy, no, los hijos de Dios no se pueden enfermar. ¿Y quién ha dicho eso? Si ya vimos por la palabra de Dios que los hijos de Dios nos enfermamos y que es sabio y es sensato ir al médico, hacernos los procedimientos, tomarnos la droga, tomarnos la medicina. O sea que el ejercicio de la medicina no condena la Biblia. No lo condena la Biblia. Exacto, o sea, Jesús avaló el ejercicio de la medicina al decir lo siguiente: los enfermos necesitan médico. Y Pablo condesciende con Timoteo al decirle: en lugar de agua, bebe vino a causa de tus enfermedades estomacales. Vea lo que dice Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y 1 Timoteo 5:23 dice: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Pastor Ángelo, ¿es cierto que todas las enfermedades son maldiciones que permanecen en la vida de las personas? Vea, Beatriz, debemos aceptar que la enfermedad y la muerte fueron consecuencias del pecado de Adán y Eva. Pero de ahí a catalogar que toda enfermedad sea una consecuencia directa a modo de maldición por el pecado, pues eso es falso. Algunas veces la enfermedad tiene como propósito que el nombre de Dios sea glorificado. Vea como dice Juan 9, del 1 al 13. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ahora, dado que la muerte no será quitada sino hasta el juicio final, esta se vale de la enfermedad para destruir al hombre. Es más, no deberíamos ver siempre la enfermedad con malos ojos, pues muchas veces la enfermedad no es más que el aviso del organismo para que nosotros le prestemos atención y no muramos antes de tiempo. Más bien la enfermedad lo que nos recuerda es que debemos estar preparados para partir con el Señor en cualquier momento. Pastor Ángelo, en cuanto a la pregunta que hace Beatriz, también podríamos acá responder en cuanto que no existen entonces enfermedades que se transmiten por maldiciones generacionales, como algunos han enseñado, pues sobre todo en esta última década. Así es. Podríamos decir mejor que, o mejor, ¿qué respondería usted de las enfermedades que se transmiten por los genes? Vea, Oscar, así como de nuestros padres podemos recibir rasgos positivos, ¿cierto?, que nos benefician, tales como la estatura, quizás la belleza. Algunas personas son muy bellas, ¿no?, físicamente. Algunas personas son más inteligentes, algunas personas por los genes reciben también salud. Del mismo modo, también de nuestros progenitores podemos recibir por herencia genética algunas enfermedades, inclusive algunos defectos físicos. Y no debemos enojarnos ni con Dios ni con nuestros padres, pues es Dios el que en su infinita sabiduría y su santa soberanía, el que decide cómo seremos físicamente. Es más, Dios en su santa palabra asume cosas que para muchos es trabajo de entender. Vea lo que Dios asume de sí mismo. Éxodo 4:11. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Dios está asumiendo la responsabilidad total de cómo crea a los seres humanos. Y el Salmo 139, 13 al 16 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Aquí vemos que el Señor asume la responsabilidad de cada persona, de cada individuo, tal como Él quiere crearlos. Pastor, ¿las enfermedades son influencias demoníacas? Buena pregunta, y la respuesta es: algunas sí, otras no.
Los evangelistas en algunas ocasiones asocian la enfermedad a algún espíritu que la produce. Por ejemplo, Mateo 17:18 dice: Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Entonces la enfermedad de este muchacho se debía a la posesión demoníaca. Lucas 11:14 dice: en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Aquí el demonio entonces ocasiona que la persona, que el hombre o el muchacho quedara mudo. Lucas 13:11 dice: y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Entonces aquí vemos que algunas enfermedades están asociadas a demonios. Pero en otras ocasiones las enfermedades no estaban siendo ocasionadas por influencias demoníacas. Dice Mateo 4:24. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Note que aquí los endemoniados están mencionados como un rubro aparte de los demás enfermos. Eso quiere decir que el resto de enfermedades que menciona aquí Mateo no están asociadas a demonios. Para concluir, Pastor Ángelo, quizás algunos de los que nos están escuchando en esta mañana están pasando por alguna enfermedad o posiblemente uno de sus familiares está en alguna clínica u hospital. ¿No le parece que oremos a favor de estas personas para que Dios en su amor y soberanía les sane? Bueno, vamos a hacer una oración. Casi nunca oramos en nuestro programa. Bueno, nuestro programa tiene como propósito enseñar la palabra, pero sí creo que este tema se presta para que nosotros oremos a favor de las personas enfermas. Repetimos lo que dijimos en el programa anterior, creemos que Dios puede sanar, creemos que Dios es poderoso para sanar, pero también creemos que Él es soberano, o sea que Él actuará como Él quiere. A nosotros nos corresponde rogar, pedir y suplicar, y el Señor en su sabiduría y en su voluntad decidirá si lo hace. Entonces, estimado oyente, vamos a orar juntos allá donde usted está, donde usted nos está escuchando. Inclusive si escucha esta grabación posteriormente en internet, vamos a orar a nuestro Dios y a pedirle que Él sea teniendo misericordia y operando por medio de el Señor Jesucristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, sanidad en los cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en esta mañana honrarte y reconocerte como nuestro Señor y Dios. Tú tienes potestad absoluta de todas las cosas, de todos los cuerpos. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de las personas que están enfermas, Señor. De aquel creyente que te ha suplicado una y otra vez que le sanes, o de aquel creyente que está pidiendo sanidad para algún hijo o para algún familiar. Rogamos, Señor, que tú seas extendiendo tu mano de poder y sanando, Señor. Oramos a los que nos escuchan en los hospitales, a los que nos escuchan en las clínicas, Señor, o los que están en sus casas postrados en una cama. Rogamos, Señor, que en tu soberanía y en tu poder glorifiques tu nombre, Señor, obrando sanidad, obrando milagros, creando nuevos organismos, nuevos órganos, Señor, y que tu bendito nombre sea exaltado y sea reverenciado en tu iglesia, Señor. Muchas gracias te damos en el buen nombre de Jesús. Amén y amén. Conocer la palabra de Dios a profundidad significa vida nueva y esperanza. Acompáñanos cada miércoles y viernes a las 7 de la mañana en nuestro programa Vidas con Propósito, para volver a vivir. El próximo domingo damos inicio a una nueva serie, Cómo luchar contra el pecado, con el primer tema, Cuando el corazón se endurece, en nuestras reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en carrera séptima, número 450. Lo mismo en Girón a las 8 de la mañana, nuestra sede ubicada en el restaurante y asadero Superpollo, carrera 26, número 4121, segundo piso, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Apreciados oyentes, les invitamos a este sitio de reuniones de la comunidad Vida con Propósito los días domingos, como aquí lo mencionó
Beatriz en los 3 municipios del área metropolitana. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo lunes en este mismo horario y les deseamos que pasen un día muy feliz.